han sufrido una transformación muy grande, y viven, no sufrido una transformación muy grande, que hace que, digamos, ciertos posicionamientos políticos no sean ni imposibles ni indebidos, y no estamos en cualquier situación, ¿no? Venimos de una situación en que los cientistas sociales la hemos pasado muy mal, ¿no? Hemos sido hostigados, hemos sido atacados simbólicamente, que en parte tiene que ver con algo que dijo Martín, que yo quiero retomar, pero digamos, es la precedencia del ataque material, en un contexto muy particular que vio Martín y sobre el cual yo voy a profundizar. Entonces, digamos, por lo menos yo no es que tenga un programa político para decir, pero sí tengo una preocupación política al tomar el tema que voy a tomar. Y esa preocupación política no me lleva necesariamente a decir ni cosas ni fáciles de aceptar, ni sin polémica, ¿no? Bueno, pero desde ese lugar hablo, ¿no? Desde esos 30 años de estar trabajando con estas cosas y desde ese posicionamiento político que quiero traerles algunas preguntas, algunas dudas que yo tengo, al margen de algunas certezas y algunos datos. Yo en los últimos años me volví a acercar al trabajo de campo sobre evangélicos y pentecostales, en parte producto de que yo tenía un reconocimiento anterior y me pasó lo que no me había pasado nunca en la vida, que es que mientras yo siempre iba detrás de los pastores pidiéndoles que me dieran bola y entrevistarlos, y siempre esto era en Berazategui, en la periferia, en la iglesia más chiquita del último barrio de Loma de Zamora, y qué sé yo qué, ahora me llaman los jefes de las federaciones, a las que tanta importancia les da el periodismo y dicen, así era como si dijeran algo, ¿no? Que nosotros tenemos que ahí, digamos, dar docencia. Y entonces se estableció un campo de interlocución entre yo como investigador, que también como una persona que hace crónica, y con algunos pastores evangélicos de las más diversas federaciones, y entonces tenemos un año de diálogos intensísimos. A mí me encantaría ser historiador, y que entonces todas las críticas que tenemos sobre los diarios desaparezcan, porque 80 años después los diarios ya no hacemos análisis crítico, son la fuente, ¿no? Y entonces me encantaría ir a los diarios y reseñar los debates ideológicos de así era con Falle, y no, pues son de izquierda, nosotros son de derecha, pero la verdad es que siempre caigo en la misma cosa. Yo digo que esté bien, pero digo sí, por favor atiéndame, esto es parte de los fenómenos, que es, ¿qué dicen íntimamente estos pastores? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿No? Porque digo, sí, uno lo oye hablar a Proietti, y Proietti, digamos, para todos nosotros, inclusive para ninguno de ustedes que tendría el atrevimiento que tuve yo de decir, tengo una posición política, para decir, es de derecha, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando en el debate, digamos, que tiene más íntimo de estos pastores? Que a mí me dan algunos datos que también quiero referirlos acá acerca de la situación política del pentecostalismo, los evangélicos y la derechización, y tengo una tesis, porque no es todo incidental, que es, yo creo que contra lo que muchos de nosotros vinimos pensando, porque venía siendo así, no porque se nos ocurría, los pentecostales y los evangélicos se politizaron e intervinieron más activamente en la política y por primera vez lograron dirigir y condensar su voto, no altamente. Yo me acuerdo que tuve esta discusión hace un año con Marcos, que no está y que, digamos, es un interlocutor genial, digamos, ¿no? Marcos Carbonelli, quiero decir. Y yo decía, van a mover, Se fue a dar clases. Van a mover más o menos el 20% del padrón. Lo escribí, está escrito, y es la única vez en mi vida que fui predictivo, porque eso más o menos es consistente con lo que se conoce. Algo cambió en primer lugar. Y yo diría, esto ya no es una tesis, sino por una duda, es, esta vez nos salvamos, y es parte de la tesis, porque intervino el peronismo, ¿no? Pero eso no es eterno. Y aparte quiero decir otra cosa en relación a las proveniencias, que es 30 años de discusión de este tema, una posición política.
yo lo voy a decir medio anecdóticamente, yo me acuerdo todavía cuando yo militaba en el Partido Intransigente y los compañeros de la Juventud Peronista nos corrían y nos decían, estar a favor del aborto es estar a favor, del divorcio, es estar a favor de que los hombres de los sectores populares abandonen a sus mujeres, y eso es una preocupación burguesa. No lo decía Guerre, lo decían los compañeros de la Juventud Peronista, y lo decíamos nosotros, porque como nosotros teníamos complejo de culpa de no ser peronistas, decíamos, pero los compañeros peronistas dicen esto. No les cuento lo que decíamos del aborto, y no les cuento lo que decíamos del matrimonio igualitario. Porque decíamos cosas, o sea, yo me acuerdo todavía un militante de mi agrupación pidiéndome la renuncia a su cargo de secretario general de no me acuerdo qué cosa, porque él no era digno de tal posición porque era gay. Y nosotros éramos los liberales del campo nacional y popular. Y esto ocurrió en 1990, no en 1744. Entonces también, digamos, eso tiene que entrar en la cuenta de lo que estamos contando. Bueno. En ese contexto, yo no sabía que Martín iba a hablar de esto, y a mí me parecía importantísimo singularizar en términos de derechización, porque nosotros decimos derechización y de qué estamos hablando, ¿no? O sea, la derechización es simplemente un eje programático en una historia que parece ser un péndulo, va, viene, vuelve, una vez están los liberales, otra vez los autoritarios. ¿Es eso? A mí me parece que no. Y no es una cuestión simplemente programática. Yo creo que lo que contó Martín, y yo voy a agregar alguna cosa, tiene que ver con que ¿no? Entonces, las derechas radicales a las que yo quería referirme, porque un poco marcan el pulso, por más que son minoritarias, y ocurre una cosa curiosa con Argentina, primero que desnaturalizan una serie de cosas a título de lugares comunes, ¿no? Porque ellos pueden decir tranquilamente, ¡ay, vos te horrorizás de que alguien concentre el 90% del mercado! Y ellos lo dicen, y nosotros no tenemos respuesta porque para nosotros estaba naturalmente mal, ¿no? Nosotros y buena parte de la sociedad. Segundo, las derechas radicales establecen un clivaje en el campo del otro. Dividen interpelando a quienes no son esas derechas, y por eso se constituyen en masivas, y por eso aparte está muy bien que vos los llames intelectuales, porque hay intelectuales de masas ahí. Los intelectuales se reconocen por sus frutos, no por sus autodeclaraciones. Y digamos, están también en un movimiento ofensivo porque que son los combatientes del Estado de Bienestar, ellos se posicionan con la idea de que ese es un tigre de papel y el rey está desnudo y nadie lo está diciendo, ¿no? Entonces, en algún momento yo también escribí sobre Macri. En el Diplo del año pasado, que ganó Bolsonaro, teníamos esa discusión. Y eso nos pone a nosotros en un punto donde también pasó lo que dijo Martín, pero digamos, perdón que repita, pero yo tenía pensado un poco hablar de esto, que es, esto se parece muchísimo a la situación de entreguerras que hubo entre 1919 y 1939, que fue lo que lo hizo pensar a Gramsci el concepto de hegemonía, que era la reconstrucción de la dominación burguesa, en términos que no habían ocurrido nunca hasta ese momento. Y entonces, digamos, la advertencia de Gramsci era con los grupos que él pretendía representar, decir, bueno, tenemos que cambiar nuestra forma de interpelar a los sujetos que los otros están interpelando exitosamente. Hay una diferencia, que no sabemos cuál es la salida de esta ofensiva de las derechas radicales. Porque no es que a la salida de esto está un nuevo New Deal, no está escrito. A la salida de aquello hubo un New Deal
Y qué sé yo, no sé, los comunistas italianos se enorgullecieron durante muchísimo tiempo de lo que ellos llamaban un error providencial que había sido llamar que dijo Martín, que es no hay sociedad, eso es lo que nos dice la derecha. Y ese es el contexto en el que hay que es un contexto de reversibilidad de las secularizaciones, de los compromisos establecidos y de reactivación ofensiva de posiciones vencidas. ¿No? Y es mundial, no es argentino, no es regional, es mundial, y para eso quiero remitirme a algo que está pasando, digamos, por ahí desde hace más tiempo de lo que creemos, pero viene pasando, que es, se revirtió la secularización en Irán, pero no nos importó porque estaba lejos y eran musulmanes, supongo. Se revirtió la secularización, yo diría, en Israel contemporáneamente. Eso está penetrando hasta el aparato del Estado, digamos, israelí, incluso en el ejército y en sus servicios de seguridad. Pero, digo, también se revirtió entre los palestinos. Arafat era un líder laico y está lleno de intelectuales palestinos que se cansaron de la OLP, de las casas con manijas de oro en Túnez y se hicieron partidarios de Hamás o periféricos de Hamás. ¿No? Digo, eso es la reversión de la secularización, y eso ocurrió en lugares después donde nosotros decimos siempre con seguridad engolada, no va a pasar nunca, en Turquía, y pasó. Y pasa en Hungría, y me voy viniendo cada vez más para acá, pasa en Polonia, pasa en parte en Italia, pasa más radicalmente que lo que nunca había pasado en Estados Unidos, y pasa en Brasil. ¿No? Entonces, digamos, la derechización no es algo que viene siendo portado exclusivamente por la religión, y no se puede razonar en términos de variable independiente, hay que razonar en términos de configuración y en términos de este proceso que yo diría que es que pone al rojo vivo las tensiones de la sociedad de la mano de un bando que dice no hay sociedad y reactiva las posiciones vencidas en la construcción de un orden social que aseguraba compromisos. Y hoy están todos contra todos los compromisos, todos no. Las derechas radicales están contra todos los compromisos. ¿No? Y ese es el contexto en el que yo creo que hay que empezar a entender lo que está pasando, o lo que a mí, digamos, teóricamente me toca hablar, pero yo no podía dejar de decir esto que tiene que ver en parte con los evangélicos. Y yo creo que esto a nosotros nos agarra muy desprevenidos, y no por nada hice alusión a que no todos fuimos pañuelos, nosotros no nacimos con pañuelos verdes. Por lo menos, o sea, por ahí los más jóvenes sí, pero no. La miro Verónica porque yo sé que no somos de la misma generación de los más jóvenes, ¿no? Entonces nosotros nos volvimos e incorporamos, por ejemplo, la agenda de género contemporáneamente, y desde ese lugar parece que siempre, porque la cuestión de la ilusión retrospectiva de la que habla Bourdieu nos pasa a todos. Nosotros también somos actores sociales y no estamos inhibidos o nos podemos evadir de esa condición. Y ahora miramos todo como si hubiéramos sido pañuelos verdes toda la vida, todos, ¿no? Desde hace 150 años que estamos luchando todos por el matrimonio igualitario, por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que nunca relativizamos eso. Y en ese contexto hay ciertos debates de las ciencias sociales de la religión que nosotros nos estamos perdiendo, y hay que recuperarlos para tener armas para enfrentar este momento. Que es, yo creo que en relación a la cuestión de los evangélicos hay que recuperar la tensión que se había establecido muy en el seno de nuestras discusiones entre las posiciones de Paul Freston y Flavio Pierucci. Que curiosamente Flavio Pierucci decía: la secularización es irreversible y es un fenómeno estructural, y al mismo tiempo decía hay que tener cuidado con los evangélicos porque vienen por derecha, analizándolos en una única dimensión, siempre, que era la de las libertades democráticas. Y por otro lado, Paul Freston, que decía
la politización pentecostal es sinuosa, heterogénea, contingente, depende de lo que hagan los desde la sociología, desde la militancia religiosa y desde la militancia petista. Y él fue y le dijo al PT, che, ¿qué les parece si en lugar de decir que vamos a cerrar las iglesias evangélicas, no tratamos de hablarles un poco mejor? No digo que hagamos una alianza. Finalmente hicieron una alianza y los evangélicos apoyaron al PT 4 mandatos seguidos. Que, digamos, en nuestro presente eterno en el cual vivimos, parece que eso no hubiera pasado tampoco, ¿no? Que eso sí pasó hasta... Es más, el último discurso que da Lula, antes de ir preso, un día antes de ir preso, su preferencia para candidato de vicepresidente era todavía el hijo de José de Alencar, que era el presidente del partido RB, no sé qué, brasileño, que era el partido que tenía el sello de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y él quería un candidato evangélico con un acuerdo con la Universal, no era un acuerdo con el pastor Guillermo Prein, que es nuestro amigo, ¿no? Entonces, ahí estaba demostrada la tensión entre la supuesta naturaleza de la politización evangélica y pentecostal y lo que pasaba en los juegos de interpelación recíproca que había entre distintos actores. Yo creo que lo que terminó pasando en Brasil, y por eso lo digo ahora, es en el marco de ese proceso de derechización que reactiva todas las resistencias de posiciones anteriores vencidas, y en el contexto de que la prisión de Lula confirma la corrupción de Lula, no digo que funcione así en la realidad, pero imaginariamente funciona así, y eso es parte de la realidad. Bueno, en ese contexto, el voto evangélico volvió a darse vuelta y ahora a nosotros nos parece que está donde siempre estuvo. No está donde siempre estuvo. Está donde terminó producto del proceso político, ¿no? Nosotros nos olvidamos de esa contingencia, nos olvidamos de que colegas nuestros como Cecilia Marís o María Las Dores Campos Manado insistieron muchísimas veces en que las ambigüedades de los evangélicos y los pentecostales frente a los temas de género los hacían mejores interlocutores para las políticas de género en los años 90. Entonces yo creo que de alguna manera, aunque sea muy difícil, aunque sea más difícil que nunca, nosotros ahora tenemos que hacer todo lo posible por recuperar la noción de la contingencia, porque, digamos, como analistas vamos a haber cerrado lo que está abierto y como sujetos que intervienen en el campo político vamos a terminar enajenando lo que no tenemos que enajenar como apoyo. Lo digo en la doble dimensión. Creo que en ese contexto de que tenemos que recuperar esto, pasa algo que pasa contemporáneamente, muy contemporáneo, pasa hoy, pasó ayer, pasó antes de ayer, digamos, que es, nosotros estábamos relativamente convencidos, y yo quiero felicitar a los colegas del CEIL por lo que hicieron de la encuesta, que vos estabas preocupado de lo que yo iba a decir de la encuesta. No, pero no. Digo, una de las cosas que se demostró con la encuesta que ustedes hicieron en el CEIL es que los pentecostales no se amesetaron. No. Todo el mundo, yo desde hace 30 años que vengo trabajando en esto, y en cada país de la América Latina la expectativa es se están amesetando. Ya cada vez que escucho que se están amesetando pienso que deben crecer un 35% por día. No se están amesetando. Y además eso nos obliga a nosotros a introducir alguna cosa sobre cómo es el ritmo de crecimiento evangélico. O sea, en principio yo diría, cuanto más son, más crecen, y el crecimiento no empezó ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, sino antes sentando bases demográficas para ese crecimiento, y siguen creciendo por fisión. No por campaña, por la televisión, y eso sigue funcionando. Y el modelo de crecimiento que se veía en el conurbano se lo ve hoy en la zona sur de la capital federal, que es iglesias chiquitas, cada 3 cuadras. Después, ¿qué es lo que los unifica? Hay que ver qué es lo que los unifica, yo quiero decir algo de eso. Y la otra convicción que nosotros teníamos, que también queda relativizada, ya no por la encuesta, sino por las elecciones,
es que consiguieron concentrar con su voto y dirigir su voto de una manera que no lo habían hecho hasta ahora en casi ningún caso, y quiero ser un poco más específico con esto. No quiero olvidarme tampoco de que nosotros, de la posición que tenemos contemporáneamente, que es que nos olvidamos de la contingencia de la religión, que creemos que todos nacimos con la agenda de género bajo el brazo y subidos arriba de un caballo verde para decirle a la humanidad lo que tenía que hacer. También nos olvidamos, y no deberíamos olvidarnos, que los evangélicos en este contexto de las derechizaciones, de que son interpelados por las derechizaciones, de que se activan con esas derechizaciones, son una identidad que tiene, digamos, la particularidad de ser al mismo tiempo oprimida y oprimente. Oprimente ya todos ustedes saben por qué, digamos, pero oprimida sigue siendo un proceso de expropiación hacia abajo de la producción de los medios de producción de religión. Y esto también queda clarísimo en la encuesta. Bajan los católicos, suben los evangélicos, crecen los sin religión. Pero los sujetos se apropian de la capacidad de producir religión. Bueno, hay algo ahí que nosotros no podemos mirar inocentemente. No digo que tenemos que hacer una fiesta, pero digo, no lo podemos mirar inocentemente. Y en nosotros resuena, aunque no lo creamos, los efectos de una santa alianza de ateísmo y catolicismo que pregunta, dice, ¿y dónde aprendieron esos tipos a ser pastores? ¿No? Cosa que no le preguntamos a nadie más, por otro lado. Bueno, en ese contexto hay que ver qué es lo que pasó con la politización de los pentecostales. Y yo diría, bueno, todos ustedes saben, o creo que saben, que la politización pentecostal, digamos, la expectativa de la politización pentecostal viene de larguísimo plazo. No, solamente quiero decir, hay un elemento funcionalista que asocia cultura, cambio cultural, religión, política, es una observación de Joaquín de hace muchísimo tiempo, que no funciona, que no es que porque cambien de religión se cambia de voto. Y que en todo caso lo que sí vino pasando, digamos, por lo menos hasta los 2000, es que, como lo había observado también estadísticamente Graciela Romer, los pentecostales, y los que son la mayoría de los evangélicos, votaban como votaba su nicho económico-social. Los que estaban en Flores votaban al radicalismo, o a las variantes del radicalismo, los que estaban en Quilmes, Loma de Zamora, en sectores populares, votaban al peronismo. Bueno, eso dejó de pasar. Eso es lo que está dejando de pasar. Porque el impulso de la elección brasileña y la discusión del aborto tensionaron ese campo y obligaron a una movilización política que está en el marco de lo que decimos de las derechizaciones. No me quiero olvidar, ese es el marco más importante de todo esto. Los pentecostales se sintieron impulsados a hacer política en parte por el éxito supuesto que había tenido Bolsonaro movilizando a los evangélicos. Y la segunda cosa es el debate del aborto, la marcha donde aparecieron con mis hijos no te metas, donde aparte los pentecostales y los evangélicos saben que ellos le pusieron la cara a la reacción cristiana y ellos mismos tienen una visión teórica de esto que es interesantísima. Dicen, nosotros hicimos un movimiento catalítico y ellos están estudiando lo que ellos llaman movimientos catalíticos. En ese contexto decidieron que podían algunos de ellos avanzar en la política y avanzaron por lo menos por tres caminos que yo estoy viendo, que estamos viendo ahora, que nos estamos viendo con Pilar que estaba por ahí. Perdón. Que uno fue el voto por Gómez Centurión, muy, digamos, hay que ver, no todos los votos de Gómez Centurión son evangélicos, hay una parte importantísima de esos votos que son votos de las fuerzas de seguridad, hay una parte importante de los votos de Gómez Centurión que tienen que ver con la hiperactivación de la iglesia evangélica en el noreste de la Argentina, que sí tiene que ver con un cambio en las identidades políticas en esa región. Hay una parte del voto de los pentecostales y de los evangélicos que fue a Cambiemos, porque Cambiemos pudo jugar con ellos un juego de mucho más largo plazo, de toma y daca en las posiciones en el Estado, de reconocimientos recíprocos, donde alguien tendría que aprender ahí con eso.
y también porque pudo vender su cara celeste y no ser, digamos, estigmatizado con ser los representantes del feminismo menos pensado. Pero para mí hubo un hecho clave para este último momento, que es que nosotros más o menos sabemos qué es Claxon. Digo más o menos porque, qué sé yo, no sé cómo son las elecciones de Claxon, no sabemos, las actas de Claxon no sabemos, lo voy terminando. En La Matanza nadie sabe qué es Claxon. Pero en La Matanza, donde nosotros estamos haciendo trabajo de campo, todo el mundo sabe que Cristina dijo esto es con verdes y celestes. Y dicen el discurso de Claxon. Y los pastores evangélicos que están tensionados por la vocación de intervenir políticamente dicen, pero Cristina dijo lo de Claxon. Yo digo, esa es una prueba de lo que quería transmitirles, un poco para finalizar, me voy a quedar con cosas para decir, pero no importa, que es, hay actores que reconocen la contingencia de la politización evangélica y actúan sobre ella y producen efectos. Eso a ustedes puede no gustarles, pero eso es lo que voy a referirme a la cuestión de las derechas y las mujeres, un poco retomando el hilo que proponía Florencia. Yo actualmente estoy trabajando el tema de las primeras damas de las derechas latinoamericanas, algo que recién estoy empezando a transitar y sobre lo que no hay mucho escrito, pero que me parece que sirve para poner de manifiesto algo que aparece en otros escenarios de la región bajo otra figura que no es la de la mujer, pero es la del otro. El otro, la intolerancia frente al otro o el vínculo de las derechas con otredades propiamente latinoamericanas forma parte de uno de los móviles más antiguos, más atávicos, si se quiere, de la violencia de las derechas actuales. En el caso de Brasil, me parece que uno de los elementos que ayudan a comprender el escenario
lindantes con la tradición colonialista latinoamericana, apoyaran a figuras como Bolsonaro. Primero apoyaran el golpe a Dilma y luego apoyaran a Bolsonaro. Por supuesto que no es la única explicación, pero me parece que nos coloca frente a la declaración de la esposa de Piñera cuando dice que bueno, van a tener que dar algunos privilegios porque había una invasión alienígena, no solamente coloca al otro en el estatuto de no humano, digamos, la deshumanización del otro frente a la categoría de alienígena, sino que también vuelve sobre estos elementos tan comunes a nuestras derechas, que es el otro como un extraño del cuerpo social que viene como virus a desarmar aquello que nosotros queremos defender férreamente. Y está dicho justamente por una primera dama que también nos habla del lugar de la mujer en estos grupos de derecha como la madre de la familia que traduce en una lengua materna el rigor del patriarcado, ¿no? El rigor del varón, ¿no? Entonces, no sale Piñera a decir lo que dijo esta señora, que ya por suerte no me acuerdo cómo se llama, sino que fue ella la que traduce a su marido y le explica en un tono de madre benevolente al resto de la élite chilena que bueno, que van a tener que ceder algunos privilegios que todavía no se dieron, por otra parte, ¿no? Bien. Lo mismo pasa en Bolivia, ¿no? La otredad india, creo que en Bolivia queda clarísimo que más allá de las explicaciones que uno puede llevar a nivel del plano internacional, la importancia del litio, la competencia entre Estados Unidos y China y demás, hay algunos elementos de orden cultural interno y digo de 500 años de dominación que tienen que ver con el rechazo de estas clases dominantes a perder privilegios o a perder el privilegio de ser los únicos portadores de derechos frente a las indígenas. En segundo término, me gustaría referirme a la cuestión del pentecostalismo, de las iglesias evangélicas en general y a la dictadura de Brasil, también en relación a la intervención de Florencia acerca de cuál es el discurso conservador de la dictadura argentina en relación a una cierta imagen de familia y demás, porque cuando uno pone la dictadura argentina en perspectiva latinoamericana se encuentra con cosas interesantes. Yo trabajé en mi tesis de doctorado, cuyo título del libro es Ciudadanas Incapaces, justamente el proceso por el cual las mujeres llegan a adquirir la capacidad civil plena. Primero son ciudadanas incapaces hasta que las dictaduras en general en varios países de la región le otorgan este estatuto de capacidad civil plena justamente por esta noción que señalaba Florencia de una modernización conservadora, tecnocrática, que digamos, pretende poner al país a la altura de las legislaciones internacionales, incluso en contra de algunos de los imaginarios más tradicionales que ubican a la mujer dependiendo del varón. En este caso, en ese proceso de investigación me encontré con que en Brasil en 1977 se aprueba una ley de divorcio vincular, algo insólito para el mapa de las derechas de América Latina que han defendido siempre el matrimonio indisoluble. Justamente el militar en el gobierno en ese momento era un militar no católico romano. Y eso incidió fuertemente en el hecho de que se pudiera discutir una ley de divorcio vincular y se aprobara bajo ese gobierno militar una ley de ese tipo. Pero también contemporáneamente la dictadura cívico-militar brasileña, que a diferencia del resto de las dictaduras latinoamericanas sí hizo alianza con sus burguesías nacionales, sus burguesías industriales nacionales, y las apoyó económicamente, permitió que un grupo que hoy es altamente poderoso, que es el Grupo Abril, en el año 1975 publicara la revista Playboy de Brasil. Revista Playboy que aparecía en plena dictadura, en muchos casos trayendo notas de la Playboy de Estados Unidos, pero también incorporando entre sus notas y entre
sus fotografías de mujeres semidesnudas, porque la verdad es que en ese momento aparecían desnudos frontales, entre otras cosas porque la propia dictadura se había encargado de firmar un decreto por el cual solo se permitía una teta o una nalga y nunca dos en las fotografías. Hasta ese nivel de burocratización llegan las dictaduras latinoamericanas. Aparecían notas que bajo el título de cacao afrodisíaco, y cuando lees la nota era una defensa de la industria del cacao brasileña frente a la competencia, no sé, del cacao ecuatoriano. Es decir, era vehículo esta revista del nacionalismo, por lo menos económico, que la dictadura apoyó fuertemente, por lo menos hasta mediados de fines de la década del 70. Y por último, esta cuestión que señalaba Martín del campo de la derecha, que también lo retomaba Pablo, que evidentemente ahora estamos frente, cuando Martín se preguntaba, bueno, ¿son nuevas estas derechas? Y decía, bueno, voy a hablar de lo nuevo y de lo viejo, digamos, desde el punto de vista histórico, cuando siempre que digamos la palabra nuevo, tenemos que decir nuevo respecto de qué, ¿no? Es nuevo respecto de qué pasado. ¿Cuál es el pasado sobre el cual nosotros estamos plantando esa novedad? Y esa es una pregunta que me parece que la tenemos que tener bien presente, porque eso hace que podamos discernir en el campo de la derecha a los diferentes grupos que Martín reconoció y que ahora en el campo de la politología ya se está avanzando sobre las derechas populistas, las derechas conservadoras o tradicionalistas, las derechas tecnocráticas, las derechas extremas o radicales. Es decir, ya hay toda una cantidad de clasificaciones del campo de la derecha, sobre lo cual no voy a detenerme, pero que sí me importa señalar que cualquiera sea la variación de estas derechas y las clasificaciones que podemos darle, hay un elemento que me parece que los compañeros todos dejaron de manifiesto, es que en ningún caso estas derechas tienen outsiders de la política. Digamos, esto que es algo que se repite en general cuando se habla de las nuevas derechas, la cuestión del outsider me parece que es algo que nosotros sí deberíamos poder discutir fuertemente. Por más que no deberíamos referirnos a personajes como Macri, por ejemplo, o Bolsonaro, como outsiders de la política, por más extraños que nos parezcan nosotros como figuras, digamos, hasta estéticas, ¿no? Porque, digamos, aunque Macri, digamos, no le querramos reconocer como tradición en la política, la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, cosa que ya sería difícil de omitir, y nos pareciera que su intervención en el campo del fútbol no pertenece al campo de la política, no podemos negar que toda la actuación de Cambiemos en el gobierno tuvo de la mano a un partido centenario como la Unión Cívica Radical, lo cual le pone a Macri el grillete de no outsider de la política, digamos aún queriendo cargar en la figura de Macri la cuestión del outsider. Y por último quiero hablar rápido para dar lugar a las preguntas. Una cuestión más que cuando mencionaban a Durán Barba, yo estuve durante un tiempo, y gracias a algunos trabajos de Pablo que me inspiraron a incursionar en el mundo de la editorial de los libros del PRO, empecé estudiando un libro de Durán Barba que se llama Internet, Mujer, Sexualidad y Política. Es decir, todo. El libro es el ¿en qué Durán Barba, autor de la letra. Claro, ¿en qué repisa lo pones? ¿Qué dice Durán Barba adentro de ese libro? Que por otra parte después hizo un copy-paste y lo publicó en el libro de Cómo ganar las elecciones. Pero en ese libro, que es de 2005, de editorial de Fondo de Cultura Económica de México, con prólogo del hijo de Alejandro Rosichner, un prólogo en forma de diálogo, algo que después el PRO reeditó muy frecuentemente en sus publicaciones, en sus libros. Durán Barba dice, bueno, básicamente dice, no lo dice así, pero es el mensaje,
La democracia es el gobierno de las mayorías. En América Latina las mayorías son pobres. Para ganar las elecciones tenemos que ganar el voto de los pobres. A partir de ahí se arma una maquinaria de marketing político mediante la cual se logra el voto de los pobres. Ese es el pensamiento de Durán Barba en ese libro, y eso creo yo es lo que finalmente hace a que podamos entender esta contingencia de la que hablaba Pablo recién, de que efectivamente si los votos se ganaron y eran pentecostales, no era por las posiciones esenciales del pentecostalismo latinoamericano, sino por la maquinaria marketinera política que se puso a disposición de ganar unas elecciones. Ahora, en ese plano de la democracia de la democracia del mercado electoral, hay un elemento que todavía no dijimos y que a mí me parece que deberíamos tener en consideración, por lo menos en términos de las mentalidades, que es el conflicto entre China y Estados Unidos por la dominación económica a nivel internacional. Porque yo hace muchos años tuve una alumna en un curso que daba sobre Mercosur, hace 10 años, y me quedó sonando en la cabeza y hoy lo veo, creo más claramente. Terminó el curso y esta chica que era de China no había dicho ni media palabra. Cuando termina el curso le digo, me gustaría que intervengas a ver qué te pareció un cuatrimestre de haber cursado América Latina. La chica hablaba muy mal español, había venido acá enviada por el gobierno de China a trabajar en una empresa de logística y en sus ratos libres había decidido estudiar. Y entonces dice, yo lo que me quedo es con mucha sorpresa, porque veo que a ustedes les preocupa mucho la democracia. ¿Por qué esa obsesión con la democracia? Y nos quedamos todos, bueno, muchos le saltaron a la yugular, porque en un país como Argentina, con la dictadura y demás, digamos, criticar la democracia era sacrosanta la democracia. Pero después de muchos años, lo que me parece que está en juego ahora, además, es que todas estas derechas están pululando en un ambiente en el cual la democracia liberal ya no es el único discurso. Ya no es el 45 con Estados Unidos habiendo ganado la Segunda Guerra Mundial. Estamos en 2020 casi con Estados Unidos compitiendo con China por unos mercados. Y la democracia liberal, no sé. Dicho esto, le doy la palabra a quienes quieran hacer preguntas.